La elección de la capital de la Argentina fue uno de los temas más importantes y controvertidos en la organización del país. La Constitución de 1853 y su reforma de 1860 trataron el tema. ¿Hubo intentos posteriores de cambio? ¿Hay propuestas a futuro? ¿La reforma de 1949 fue una reforma o un cambio de constitución? Otros temas importantes en las reformas del siglo XX fueron el cambio del colegio electoral al voto por persona, la incorporación del sistema del balotaje en la elección presidencial y la duración de los mandatos de la primera magistratura. ¿El derecho de huelga estaba en la Constitución de 1949? La reforma de 1994, al sacar el colegio electoral, le dio preeminencia a determinadas zonas del país sobre el resto. La provincia de Buenos Aires, con la ciudad autónoma de Buenos Aires, tienen más del 40% de la población de la República. ¿Se profundizará esto en el futuro? Muchas gracias, doctor Carranza. Vamos a seguir con estas charlas para el podcast sobre las reformas constitucionales. En el otro podcast nos habían quedado, o surgieron dos grandes preguntas. Una era el tema de la capital federal de la Argentina, porque cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación, o a la República Argentina, o a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es algo que estaba en la reforma del 60, el tema de la ciudad capital de la Argentina era clave. Ese era un tema. Y el otro es sobre la reforma del 49, que bueno, ya después lo comentaré. Bueno, respecto del artículo 3 de la Constitución del 53 y que se reforma en el año 60, bueno, un tema que siempre tuvo en vilo a la vida política de la República Argentina desde su inicio institucional. Porque primero cuando se establece la capital de la República Argentina en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, lo más llamativo, lo primero que uno se pregunta, una convención constituyente en donde no está Buenos Aires, designa capital la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual empieza uno a tener por lo menos ciertas precauciones. Es decir, ¿cómo? La provincia, la Confederación nombra capital a un ámbito territorial, la ciudad de Buenos Aires, que no está formando parte. O sea, una capital que no forma parte del Estado que se está armando. Esto es bastante para el análisis, por lo menos, ¿no? Entonces, cuando la capital era Buenos Aires, por todos los factores que dicen, ¿no? Por la riqueza, porque era el puerto realmente de entrada y salida de toda la actividad del país, el comercio, etcétera, etcétera. Pero uno se pregunta, pero ¿y si no están los que son los verdaderos, llamémosle entre comillas, puede ser propietarios de esta ciudad, que eran los bonaerenses, de la provincia de Buenos Aires? ¿Cómo puede ser que sea la capital? Entonces, a partir de aquí va a haber una puja muy importante, porque en el año 1854, cuando Buenos Aires se da su propia constitución, ya tenemos este problema. Y a partir de ahí vamos a tener un derrotero tremendo de pujas por ver dónde va a estar la capital de la República Argentina hasta 1880, ¿no es cierto? Cuando se define realmente que va a ser la ciudad de Buenos Aires, pero después de haber pasado, primero por enorme cantidad de propuestas de dónde debería estar la capital de la República Argentina. Los presidentes argentinos, ¿no es cierto?, Mitre, Sarmiento y demás, siempre quisieron o propusieron, por ejemplo, otras ciudades del país como para que se abriera la posibilidad de que la capital no estuviera en la ciudad de Buenos Aires, caso Rosario varias veces, San Fernando, Belgrano, San Nicolás, tantas ciudades, inclusive hasta ciudades prácticamente que uno ni conocía, como por ejemplo una ciudad en la margen norte del río Tercero. Se supone que podría haber sido Villa María, provincia de Córdoba, pero si uno dice la margen norte está Villanueva, que es otra ciudad que está enfrente, cruzando el río. Entonces eran todas cuestiones bastante poco precisas, y aparte que se rechazaban normalmente o se vetaba mucho las capitales que se proponían. Entonces, Fraile Muerto, después Belleville, una ciudad que
que no conocía a nadie prácticamente, se propuso. La idea era sacar, como a mí me parece que la idea fue sacar siempre la capital fuera del puerto de Buenos Aires para que este no concentrara, para que no tomara esa condición de poder hegemónico que ha venido teniendo durante tanto tiempo y que tantas veces se ha advertido, pero no se lo ha tomado aparentemente con la profundidad y con la valoración de la necesidad que me parece que tiene. Alfonsín, Raúl Ricardo Alfonsín, cuando fue presidente, acuérdense, hizo dictar una ley por la cual se trasladaba la capital de la República Argentina a lo que se llamó el complejo habitacional de Carmen de Patagones, Viedma, es decir, la última ciudad de la provincia de Buenos Aires, el Río Negro de por medio y del otro lado Viedma, hoy capital de la provincia de Río Negro. Y se la pretendió llevar ahí. Pero claro, tenía una especie de condición resolutoria de que si no se lo hacía en un plazo determinado, algo así como 5 años, esto ya no se iba a poder hacer y tampoco prosperó esa posibilidad que estaba ya formulada en ley. Es decir, estaba declarada en ley que la capital iba a ese lugar. Y a partir de allí siguen los intentos, en estos últimos, llamémosle, 30 y pico de años, y se ha pensado siempre en traerla hacia el interior, a la capital, pero claro, hoy se lo mira, sacando lo que puede ser la necesidad política, la cuestión demográfica, la cuestión económica y demás, esa es una obra, yo pienso, ¿no? Es una obra faraónica. Traer la capital a otra ciudad del país es faraónico. Se lo ha estudiado, han pretendido llevarla, por ejemplo, a Río Cuarto, se han hecho los estudios, no dan los estudios de tanto que se tiene que dar para que tengamos una capital en un lugar así. Claro, es un tema interesante, muy importante, interesante. Pero... A mí me parece que sería muy serio, Sí. porque ya esto de que, porque vamos a la faz política. A la faz política hoy, lamentablemente, me parece que hay ¿cómo te podría decir? Una especie de desequilibrio para la fase electoral. ¿Por qué? Y porque está concentrada la mayoría de los habitantes que votan ¿en dónde? En la capital y en la provincia de Buenos Aires. Hoy tiene mucho más peso un partido, ¿no es cierto?, del conurbano bonaerense que una provincia completa. Claro, en torno a eso, la reforma del 49, con la cuestión de los colegios electorales, porque esto lo cambió mucho la reforma del 94. Claro. Sacó los colegios electorales y el voto es por persona. Entonces tiene mucho más peso una provincia o un partido de la provincia de Buenos Aires en concreto tiene mucho más peso que varias provincias juntas. Pero absolutamente, absolutamente. Si hoy tomamos 2 partidos de la provincia de Buenos Aires, 2 partidos, ¿no? Del conurbano bonaerense. Loma de Zamora y La Matanza, por decir. Sí. ¿Cuánto estamos sumando? Estamos sumando más de 3 millones de habitantes. Sí, sí. ¿Cuánto tiene la zona pampeana? ¿Cuántos habitantes tiene la zona pampeana? Es decir, desde la provincia de La Pampa hasta Tierra del Fuego, ¿cuántos habitantes tiene más o menos? Mucho menos. Bastante menos, no sé si llega a los 3 millones. Sí, desde La Pampa hacia la Patagonia, Sí. todo eso, ¿no? Todo eso, las 6 provincias Yo creo pampeanas. que sí. Y bueno, entonces, ¿qué define hoy prácticamente un inmensísimo territorio como la Patagonia frente a 2 conglomerados humanos como son los que estoy mencionando? Claro, y eso hizo la reforma del 94 y también tuvo en cuenta, porque ya había fracasado lo de Alfonsín, del cambio de la capital, le dedicó mucho a la ciudad autónoma, o sea, creó algo. La otra pregunta que nos quedaba del anterior podcast era sobre la reforma del 49, que ya algo comentaste del colegio electoral, que después seguramente volveremos sobre el tema, sobre el derecho a huelga. Hay toda una idea de que, bueno, que era una constitución social, que se habían incorporado derechos de los trabajadores, de las personas, pero el derecho a huelga no estaba. No estaba. ¿Habrá sido un olvido? ¿Y cuándo se puso el derecho a huelga? En la Constitución de 1957. 57. Claro, ahí. Cuando vienen los derechos sociales que se incorporan en la del 49, ¿no es cierto?, que era una impronta que no se podía frenar, evidentemente. La evolución traía consigo este aluvión de derechos sociales que ya no se podía parar. Entonces, cuando se deja sin efecto la Constitución de 1949,
por el golpe militar de 1955. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Aquí a veces con los chicos, con los alumnos, no sé, o lo expresaremos mal nosotros o no lo comprenden bien. ¿Qué es? Que creemos que la reforma de 1957 se hizo sobre sobre la Constitución de 1949. No es así, porque la Constitución de 1949 fue dejada sin efecto por el gobierno militar. Al dejarse sin efecto por el gobierno militar, por una resolución del gobierno militar, se restableció automáticamente la Constitución de 1853-60, como dijiste hace un rato. Entonces, cuando luego se llama Convención Constituyente, en una Convención Constituyente absolutamente singular, porque era solamente convocada, ¿no es cierto?, por un gobierno de facto, y que tuvo un número fijo de miembros, 205. ¿Qué ocurrió aquí? Que empezamos a modificar la Constitución de 1853, nada más, o lo hicimos nada más que en 2 artículos. La incorporación de esto, que también es novedoso y singular, sigo con estos términos, del 14 bis, que yo no he visto en otra Constitución un bis, no quiere decir que no haya, yo no he visto, y luego la modificación del 67, inciso 12, hoy 75, inciso 12, donde se incorporó a los códigos de fondo que ya venían desde 53 la Constitución, el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Y en el 14 bis se incorporaron todos estos derechos de contenido social que estaban, a mí me parece, con una técnica legislativa no muy convincente, me parece que podría haber sido mucho más clara, mucho más lógica, mucho más comprensible de lo que está en la actualidad en la Constitución, pero que era un poco lo que ya contenía la Constitución del 49, que no, o sea, dejamos sin efecto la del 49, pero no, la del 53 no la pusimos así como estaba antes, sino que tuvimos que, como la necesidad, ¿cómo le podría decir? El deber o el compromiso de tener que incorporar los derechos sociales. Ya no se iba a aceptar que estos derechos sociales quedaran al margen fuera. Y entonces, entre uno de los puntos que se incorporó en esa enmienda de 1957, estaba el derecho de huelga, que no estaba en la Constitución de 1949. Y por supuesto, bueno, a partir de allí, todo lo que fue, o que sigue siendo, ¿no es cierto?, los principios, el ejercicio, los límites, etcétera, que tiene que tener el derecho de huelga, ¿no? Que es una figura muy cara al sentimiento del constitucionalismo social por el derecho de reclamo que tienen los trabajadores para que se cumplan los derechos previstos en la Constitución, todo lo que es las vacaciones pagas, los salarios dignos, igual remuneración por igual tarea, etcétera, etcétera. Con lo cual fue un paso adelante desde el punto de vista de los contenidos constitucionales. Desde el punto de vista del procedimiento rigurosamente constitucional, muy reprochable. Claro, y uno va a la letra de los artículos y bueno, ahí están. Pero qué importante es el contexto, bueno, no estoy inventando nada, el contexto histórico y el contexto político, ¿no? Sí, no cabe duda. Las presiones que debe haber, porque hay a veces momentos, todo momento tiene lo suyo, pero donde tal vez los intentos de cambio, y bueno, pueden ser más conversados, después también terminan siendo con decisiones políticas, pero hay momentos muy conflictivos. En esa época, 1957, había proscripción directamente del peronismo después. Que era muchísima gente. Muchísima. Sé si uno podría decir a ojo, por ahí mayoritario. Andrés, no deberíamos descuidar de poner un poco de un punto sobre el tema, por ejemplo, del poder que empezaron a tener los gremios, los sindicatos, ¿no es cierto? Estas organizaciones que defienden los derechos del trabajador. Es decir, cuando se queda sin efecto la del 49 y viene la del 56, la reforma del 57 y demás, era realmente no sopesar la realidad en que vivíamos si hubiéramos sacado la Constitución del 49, restablecido la del 53 y dejarla como está.
Alguien se habrá Parece arrepentido de haber puesto el derecho a huelga en la del 57, porque entre el 57 y después hubo mucho, con esto de la cuestión, mucha conflictividad. La cantidad de Y huelgas. que se suma toda la cuestión internacional, ¿no? Sí, O sea, no. porque eso nos lleva a, bueno, después un nuevo, que bueno, es tema de otro podcast, ya lo habíamos dicho, los golpes, pero un golpe en el 62 y uno en el 66 concretamente. Y bueno, y con cantidades de huelgas realmente impresionantes, si se quiere. Y ese gobierno del 66, autodenominado Revolución Argentina, que después, bueno, va a tener golpes internos o cambios internos, nos va a llevar a una nueva reforma. La Claro, del 72. claro, por supuesto. Se la puede llamar así, reforma del 72. Sí, el estatuto fundamental, claro. Sí, la reforma de la ley declarada por la 16983, que no era por un parlamento, sino que era una comisión de asesoramiento legislativo, no sé si se recuerdan, la famosa CAL, integrada por 3 miembros, por 3 miembros de cada una de las Fuerzas Armadas del país, y que estableció primero la Constitución, por supuesto, el Estatuto Fundamental por sobre la Constitución, después declaró la enmienda de la Constitución, y ahí aparecieron ya enmiendas que luego en 1994 las va a introducir al texto de 1853. Por ejemplo, teníamos el sistema de balotaje para elegir al presidente. 4 años de duración del mandato presidencial. Los 3 senadores que ahora están de nuevo, incorporados después a posteriori de eso en la Constitución de 1994, todo estaba en esa Constitución, o sea que ya empezaba a vislumbrarse. Está bien, reconozcamos por vía de lo fáctico, pero ya había algunos datos institucionales que empezaban a ganar terreno, como esto de los 3 senadores, el tema del balotaje, que ha tenido mucha repercusión en nuestro país a raíz de la búsqueda de mayor consenso en la elección, ¿no es cierto?, de los presidentes, de la fórmula presidencial en este país. Sí, yo creo que el proceso que va del 55, 57 en adelante, cuando incorpora estos derechos que estabas mencionando, la huelga y todos los derechos del constitucionalismo social, me parece que cuando establece la Constitución del 49, cuando se reformó con la enmienda del 57 la Constitución del 53, no cabe duda de que estaba haciéndose eco de algo que en los tiempos que vivimos ya no se puede negar: la progresividad y la irreversibilidad de los derechos de la persona. Hoy eso ya es un derrotero común del análisis en lo que decías recién, en el mundo. Es decir, todos aquellos derechos que se van ganando, que se van conquistando, que en definitiva lo único que estamos haciendo, estamos obteniendo el reconocimiento de la Constitución a los derechos que le corresponden a la persona como ser humano, ganaron un terreno que ya no se puede volver atrás. Sí, la progresividad avanza, sigue avanzando, y cada día se incorporan mayor cantidad de derechos de la persona. Y una vez que se logran, ya no se puede volver atrás. Entonces, logrados los del 49, más allá de cualquier consideración respecto a esa Constitución, ya los derechos estaban consolidándose y por lo tanto la enmienda posterior los tuvo que receptar. Claro. Entonces, con esa reforma del 72, lleva a las elecciones del 73, que gana el Frejuli. Cámpora, que está poco tiempo, después renuncia, sube Perón, muere Perón. Bueno, años muy complejos. Pero era, como vos decías, 4 años el mandato. Claro. Y el golpe militar... Y ya con balotaje. Claro. Lo que pasa es que no se hace el balotaje, porque se retira la fórmula Balbín-Gamón frente a Cámpora Solano Lima. No participa, Claro. porque ya veía que era irreversible la derrota. Claro, pero a nivel porcentaje creo que sacó el 49% en la primera vuelta. Sí. Porque después hubo un retiro también en un balotaje en la Argentina. Mucho posterior. más acá. Sí. Bueno, y ahí te plantea ese balotaje que vos decís, tomándolo todo esto como un tema de reforma constitucional del 94, cuando te dice que tiene que ser entre las 2 fórmulas que han obtenido la mayoría de los votos. Y uno se pregunta, ¿no?, si el sistema de balotaje busca en esa segunda vuelta, llamale, una mayor, que disputan entre 2 fórmulas, la conquista del poder.
es decir, la fase agonal de la política, la lucha por el poder. Cuando vos ves que van los dos a ver cuál prevalece sobre el otro, y bueno, yo tengo que votar por una sola fórmula. Y allí se obtienen números que pueden pasar el 50%, ¿no es cierto? Pero va a tener mucho consentimiento la fórmula ganadora. Yo pregunto, ¿y cómo puede ser que si esta es filosóficamente la búsqueda del balotaje, lo que pasó con la elección que vos estabas mencionando? Cuando renuncia a la fórmula de Menem Romero. ¿Y cuánto había obtenido la otra fórmula? La fórmula de Néstor Carlos Kirchner. El 23%, algo así. No se hace la elección porque renuncia el que había obtenido inclusive un poquito más, que era la de Carlos Saúl Menem. Y con 23 y pico % consolidado presidente. Sí. ¿En qué difiere esa búsqueda de consentimiento del 23 casi % números más, números menos, que se le cuestionó tanto al gobierno de Arturo Illia en el año 63? ¿En qué difiere? Entonces, pasamos tantos años y seguimos con esa misma disyuntiva. Buscamos más consentimiento, pero no lo logramos. Buscamos mayor legitimación y la dejamos como está. ¿No sería para reformular eso? Sí, frente a una renuncia de una fórmula en casos tan parejos, distinto el caso de Gamón, de Cámpora, Solano Lima contra Balbín Gamón. Distinto, porque había obtenido el 49%, casi tenía, casi rajuneando la mayoría absoluta. Entonces sí, pero cuando estás allí, entre 23, 24 y casi 17 la tercera fórmula, ¿no parecería que es como ¿cómo te podría decir? Una prescripción, una disposición constitucional que podría ser... Sí, no, clarísimo. Lo que pasa que, bueno, la historia es lo que fue, entonces nosotros la analizamos desde este momento, entonces encontramos respuestas. Pero lo de Illia es clarísimo, no tenía mucho consenso porque no tenía mucho voto, hubo mucho voto en blanco. Muchísimo. Pero la contrahistoria no sirve. Pero digamos, si Kirchner no hubiera hegemonizado todo el poder, hoy estaríamos criticando de que se tendría que haber hecho un balotaje con la tercera fórmula, tal vez, ya que se retiraba la primera, hacer dos, pero bueno, la historia es lo que fue. No, pero estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que Kirchner se ve la historia ya está, pero tiene que dejar enseñanzas. Sí. Porque si buscamos el sistema de balotaje es porque queremos darle mayor consentimiento, mayor adhesión, mayor legitimación política a nuestros representantes. Es decir, que gobierne con un sostén de apoyo importante, el mayor posible. Bueno, esto no lo permite, este sistema con esto que dada la posibilidad de que ¿Y si hubieran sido menos el número? Claro. ¿Y si hubiera terminado 20, 19 y 15? ¿Qué hacemos? Sí, creo que... Es como para estudiarlo, analizarlo, repasarlo. Sí, nos quedarían para otro podcast dos grandes temas. Uno es la reforma del 94, que lo bueno es que en Salta tenemos muchos protagonistas directos. Si bien nosotros lo hemos vivido, vos también has sido también de esa época, pero hemos tenido, porque ahora también cuando hablábamos de la elección donde gana Kirchner, dos de los candidatos a vicepresidente, en esas tres fórmulas que pelearon, había dos salteños que hoy son personas vigentes, muy importantes. Sí, así que por ahí los vamos invitando y entonces hablaríamos de la reforma del 94 y de la crisis 2001-2003, siempre desde el punto de vista institucional y a la luz de la Constitución. Así que muy bueno. Y si tuviéramos la posibilidad, como vos dices, de contar con el aporte de dos candidatos a las primeras magistraturas del país, ¿no es cierto? Sería muy bueno porque tendríamos la versión que estamos comentando de primera mano, por protagonistas directos. Claro, y en la reforma del 94 también lo sumamos al doctor Fernando Saavedra Toledo, que también fue titular de nuestra cátedra, claro, él estuvo en Santa Fe Paraná. Y le podemos hacer estas preguntas del colegio electoral y todo. Así sí. Bueno, doctor, ¿y por qué se tomaron la decisión? Sí, el tiempo es tirano, nunca se dijo esto. Nunca. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, Andrés, muy amable.